Nada, buenos días. Pues nada, yo me llamo José Luis y trabajo en Diverger y, y la idea es, bueno, la idea es hacer una sesión que nuestra idea es ir haciendo varias alrededor ahora de todo lo que tiene que ver con agentes autónomos y colaborativos. Em, La- como es la primera, la idea es situar un poco lo que son los agentes autónomos. Bueno, hay un tema de vocabulario, ¿no? De distinguir con lo que se viene dando a llamar ahora agentes a secas. Voy a arrancar con esto, para tener claro de qué voy a hablar. Eh, Hay también sobre una perspectiva de cómo puede afectar el tema de agentes autónomos no sé si en el corto o en el medio plazo. Y luego lo que quiero es aterrizar lo que tiene que ver con los agentes autónomos. Siempre que voy a decir agentes me voy a referir a agentes autónomos, pero vamos, ahora voy a aclarar todo esto enseguida. Y aterrizar todo lo que tiene que ver con esto de agentes autónomos en el desarrollo de software, muy concretamente, y un poco introducir qué tipo de cosas estamos haciendo alrededor de esto, y luego habrá unas sesiones posteriores. Bueno, ya iremos viendo la frecuencia, pero bueno, iremos comunicando eso. Pero habrá unas sesiones posteriores sobre entrar en más detalle de qué es lo que estamos haciendo y cómo para resolver qué tipo de problemas, ¿vale? Mm, o sea, si no me equivoco, tenéis abierto el chat, que yo lo tengo aquí y lo iré viendo, no tengo problema en que vayáis preguntando. Si veo que es algo que entra directamente con lo que estoy hablando, pues lo comento o comento la pregunta que sea o tal. Si no, lo dejaré para el final. Y luego también tenéis esto de Q&A o PIR, eh, la traducción, ¿no? De pregunta y respuesta. Y ahí podéis ir también poniendo preguntas y tal. Y luego ya hacia el final, pues ya sí que abrimos una parte específicamente de preguntas y respuestas, ¿vale? Pero podéis ir poniendo por ahí. Pero bueno, ya os digo que no tengo problema que vais poniendo con el chat, y si va relacionado en el momento algún comentario o pregunta, pues, pues voy entrando en eso. Entonces, am, lo primero es, sabéis que ahora se utiliza mucho el término agente, sin más, ¿no? Y creo que genera alguna confusión. No está mal utilizado, ¿eh? O sea, el término agente se utiliza en informática, pues no sé, desde los años 60, algo así. Eh, y un agente a secas, pues puede ser un chatbot, puede ser un virus, puede ser un crawler con los que se indexa, se coge información de Internet y se indexa Internet, ¿no? Todo eso está bien utilizado como agente. Lo que pasa es que, al menos fuera, o sea, en el mundo académico no tanto, pero fuera del mundo académico, el término agente se cae en desuso. Y hará un par de años se empieza con todo lo que tiene que ver con toda la ola, ¿no? de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje y tal, se empieza a retomar el uso de agente. Eh, y entonces, en ese momento, pues la industria captura, ¿no? Como es un término que empieza a tener cierta moda, empieza a verse como un camino de desarrollo futuro. Entiendo que es por eso la industria vuelve a coger el término de agente, por ejemplo, las plataformas de chatbots pasan a llamarse plataformas de agente, que podrían serlo, pero en la mayoría de los casos no llegan a serlo, ¿no? Entonces, el, sin entrar porque es muy borroso el término de las definiciones, incluso las académicas, alrededor de esto, pero sin entrar en eso,
Para mí la principal diferencia tiene que ver con la agencia, que el término de agencia tiene mucho que ver con la intención, con la voluntad, incluso con la autonomía de alguien, ¿no? Una persona tiene agencia y entonces en los agentes, um, en los agentes a secas, eh, esa agencia la sigue teniendo la persona, ¿no? Es algo que de alguna forma ha cedido al virus o al chatbot o tal, pero, pero el software, el sistema de software no tiene ningún tipo de iniciativa ni objetivos internos ni nada, sino que esa condición de agencia le viene delegada bien sea del diseñador del software, bien sea del usuario o de un conjunto entre los dos, ¿no? Es decir, el software siempre actúa para alguien y según la intención de alguien, ¿vale? No tiene ninguna intencionalidad. Y sin embargo, cuando hablamos de estos agentes autónomos, que ya os digo que cada vez que diga agente, a partir de ahora me voy a referir a estos, ¿no? Que en inglés se utiliza Agentic AI, se está utilizando mucho, que tiene una mala traducción en español porque agéntico no existe, la traducción de agentic sería agentivo. Esto ninguno sabemos exactamente lo que significa, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la confusión está viniendo de ahí. Pero bueno, yo normalmente diría agente o agente autónomo. Entonces, el caso es que estos agentes autónomos, de alguna manera, empiezan a introducir, y es de forma parcial, es de forma muy ligera, se puede cuestionar mucho si llegan a agencia moral o no. En principio no llegan a agencia moral, pero lo que hacen sí tiene efecto. Y entonces, de alguna manera, empiezan a tener cierta agencia propia. Entonces, ya no solo ejecutan órdenes, sino que se les pone una meta, se les indica un objetivo e interpretan esa meta, ese objetivo, planifican acciones, toman decisiones y, y el comportamiento que van a tener no es totalmente predecible. No es un comportamiento determinista, ni siquiera probabilístico, sino que empieza en otros terrenos. Entonces, hay mucho camino aquí, pero yo creo que este matiz de que esa agencia ya no está plenamente en el humano, bien sea el usuario, bien sea el diseñador, sino que se redistribuye entre diseñador, usuario y el sistema informático, creo que es la base de la diferencia y el impacto que puede tener a medio plazo. ¿Vale? Para empezar a hacernos una idea de lo que ocurre, y este al menos es el primer paper del que yo tengo conocimiento, que es pues ahora prácticamente hace 2 años, porque es de finales del 23, de una universidad china, en el que crean una empresa de desarrollo de software, ¿no? Basada en agentes autónomos. Estos, y fijaos que lo que empieza a cambiar es que más que programar el software, sobre todo desde una perspectiva de diseño, más que estar pensando en patrones de diseño, en librerías, en todo esto que se hace cuando desarrollamos software, se empieza a diseñar cuál es el proceso de desarrollo que van a seguir, qué fases tienen, si queréis, las típicas fases de un modelo en cascada, con diseño, codificación, pruebas y documentación. Y dentro de ese proceso, ¿qué tipo de roles van a participar? Entonces empieza a aparecer el CEO, el CTO, el de recursos humanos, el programador, el diseñador, algún rol que en la vida real no existe tanto como el revisor del programador, eh, el de pruebas, que es otro rol. O sea, el revisor no es el de pruebas, ¿eh? El revisor simplemente revisa que lo que ha hecho el programador está bien. Entonces, y este es un cambio fundamental, ¿no? Que se empieza a pensar más en ese diseño de proceso, de roles, de responsabilidades, de tareas y de herramientas que tienen acceso cada uno de estos roles, más que en diseñar el software en sí mismo, ¿vale? Y estos son, tanto a nivel, diría, más funcional, que con el tema que os comentaba de la agencia, como a nivel más técnico en cuanto a qué es lo que estás haciendo.
Creo que son las principales diferencias que hay entre el software que hemos tenido hasta ahora y el que empezamos a tener con todo esto de la Agentic AI o los sistemas de agentes autónomos, ¿vale? El- un agente autónomo tiene, bueno, cuando hablo de agente autónomo, un sistema de un agente autónomo, en realidad, como estáis viendo en esta imagen, lo que os estaba comentando ahora, son varios agentes que participan de ese proceso, ¿vale? Estamos diciendo un agente autónomo refiriéndonos a un sistema en concreto, pero la realidad es que están varios agentes autónomos participando dentro de ese proceso. Entonces, uno de estos agentes autónomos tiene varias características que lo distinguen de, por ejemplo, de un chat, ¿no? Para empezar, tiene ciertas capacidades de razonamiento y planificación. Son capacidades limitadas o inicio de ciertas capacidades de razonamiento y planificación. Nunca, o sea, nunca voy a querer decir que cualquiera de estas capacidades son nuestras capacidades de razonamiento y planificación o de reflexión u otras capacidades que tienen, ¿vale? Pero son inicios que van a ir. Esto se apoya mucho, esto se inicia con un paper de una técnica de prompting que se llama Chain of Thought, que es cadena de pensamiento, que se acaba resumiendo en algo como en un prompt poner hazlo paso a paso. Esto evoluciona hacia los modelos razonadores y, y es una de las capacidades que tienen. Es decir, el agente no se limita a realizar una orden concreta, sino que interpreta el objetivo, es capaz de descomponer ese objetivo en subtareas y puede evaluar distintas alternativas, consecuencias. En definitiva, el tipo de cosas que hacemos cuando razonamos y planificamos, ¿no? Además, se le suma una cierta capacidad de reflexión, es decir, una capacidad de evaluar qué es lo que está haciendo. Puede, esos planes que ha realizado, ese razonamiento que ha realizado, puede evaluarlo y revisarlo, de manera que puede detectar errores, reformular estrategias o reorientar la planificación por lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Y decir, bueno, pues este camino no vamos bien, vamos a tomar otro camino. Esto se inicia ya con el prompting, con la figura de utilizar los modelos de lenguaje como validadores o como revisores de lo que está ocurriendo, ¿no? Tú haces un prompt, te devuelve algo, puede haber una alucinación y coges lo que te ha devuelto el modelo de lenguaje y se lo das de nuevo al modelo de lenguaje diciéndole, esto está bien. Y si hay una alucinación, seguramente lo va a detectar. Pues en esa línea, ¿no? O sea, con esa base de introducir al modelo como revisor, como validador, empieza esto. Luego también sale un paper sobre una técnica de prompting que se llama React, que viene de Reasoning and Acting, que también es bastante base de todo este proceso de reflexión, de revisión sobre lo propio que está razonando y planificando el agente. También tienen cierta capacidad de memoria, tanto sabéis que los modelos de lenguaje per se no tienen memoria, entonces se le añade cierta capacidad de memoria a los agentes, tanto especialmente a día de hoy, especialmente memoria de corto plazo, que es más contextual. Y es contextual tanto en el sentido que tenemos nosotros, ¿no? De dónde estamos, qué estamos haciendo y tal, pero también desde la perspectiva de qué es lo que hace falta que vaya en el contexto hacia el modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, y luego, deseablemente, pero es verdad que eso está de una forma más inicial, todavía le queda bastante desarrollo, memoria de largo plazo, ¿no? Que sea persistente, que pueda, porque eso implica que sea capaz de aprender de la experiencia, bueno, tiene evolucionar de cierta manera, ¿no? Y eso está de una forma mucho más limitada actualmente. Pero el tema de la memoria de corto plazo sí que se está trabajando mucho y es algo que está bastante desarrollado ahora. Y luego además se le da acceso
a determinadas herramientas externas. Y esto es para dotarle de mayor autonomía a la hora de efectivamente ejecutar esos planes que ha ido desarrollando, ¿no? Y entonces, todo lo que tiene que ver con herramientas externas, que empieza con las funcionalidades de function calling, eh, ya me pierdo con los tiempos, ¿no? Pero supongo que hace 2 años o por ahí empiezan a salir las funcionalidades de function calling y hace un año Anthropic publica un protocolo que se llama MCP, precisamente para poder acceder ya de una forma estandarizada, sistemática, a determinadas herramientas externas. Por herramientas externas puede ser buscar en la web, puede ser llamar a APIs de distintos servicios, puede ser ejecutar código fuera, o sea, generarlo y poder ejecutarlo y luego tener el resultado de ese código, o puede ser utilizar las distintas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro ordenador, consultar base de datos, bueno, al final todo lo que es externo al modelo de lenguaje propiamente dicho, ¿no? Y este protocolo, pues durante este año, pues se ha ido consolidando como un estándar de facto, ¿no? Dentro de la industria y parece que aunque lleve poco tiempo, ¿no? A partir de marzo de este año así, pues se consolidó bastante como la forma de llamar a herramientas externas. Y por último, dentro de estas capacidades que tiene que tener un agente autónomo, está la de colaboración. Colaboración desde dos puntos de vista. El primero es con otros agentes autónomos que forman parte de su propio sistema, pero también en la colaboración, y en esto está todavía sin asentar tanto, pero, pero bueno, va en esta línea este protocolo que saca Google hace como medio año, en la de llamar a otros sistemas de agentes, ¿no? Y colaborar con otros sistemas de agentes de una forma más similar a, no sé, en el papel de personas, pues como distintos equipos pueden colaborar entre ellos, ¿no? Tienen distinguir entre equipos que forman parte, y esto es lo que hablo como un sistema de agentes autónomos, pero que pueden interactuar con otros equipos para hacer cosas. E incluso potencialmente, no sé tanto el papel de este protocolo, con personas. Con personas imaginaos un proceso que requiere una aprobación de repente de una persona, ¿no? Entonces, eso es justo lo que conceptualmente entraría ahí, ¿vale? Y con esto tenemos estos nuevos sistemas de agentes autónomos y colaborativos, ¿no? Que a veces también le añado el colaborativo, es por esto que os estaba diciendo justo ahora. Que tienen estas características, la de razonamiento y planificación, la de reflexión, la memoria, la posibilidad de acceder a herramientas externas y la parte de colaboración. Y con estos sistemas, el principal beneficio que tienen es la alta capacidad de adaptación a las distintas variabilidades que puede tener un problema. Tú le puedes poner un objetivo y el objetivo puede ser, pues como cuando, no sé si visteis, pero cuando salió OpenAI, este operator de OpenAI que te permitía navegar por la web y tú le podías decir, pues, busca y reserva un tour en Roma en TripAdvisor. El caso aquí es que Operator no conoce de antemano TripAdvisor. Y igual que le dices TripAdvisor, le puedes decir Booking o le puedes decir pues cualquiera otra otra web que tenga que dé este servicio, ¿no? Que te dé tours y lo que hace es que, igual que hace una persona, entra en la web y empieza a entender de alguna manera qué es lo que hay en la web, qué tipo de cosas, qué tipo de acciones tiene que hacer para interactuar en esa web y ir llegando a lo que se le ha pedido, ¿no? Al objetivo que se le ha dado. Em, Antes teníamos que desarrollar de forma precisa
teniendo en cuenta la distinta casuística, la distinta variabilidad que nos íbamos a encontrar en distintas webs. Si la forma de buscar para buscar algo está de una forma o de otra, si tal. En este caso esto no hace falta. Simplemente se va a ir adaptando al contexto. Y esto es gracias a la capacidad que tienen los modelos de lenguaje de entender el lenguaje, pero también de entender, traducido al lenguaje, qué es lo que está pasando, cuál es la situación en la que se están enfrentando y adaptarse a eso. Y potencialmente el beneficio de esto es tremendo, ¿no? El empezar a poder desarrollar cosas que no necesitamos estar pensando en todos los casos, ¿no? Esto que nos pasa con los chatbots que había hasta ahora, que tantas veces te encuentras con una respuesta que te dice, no te he entendido. No te he entendido porque tienes que, de forma anticipada, haber diseñado y haber contemplado todas las formas que un usuario le va a pedir, todo el tipo de cosas que le va a pedir un usuario a ese chatbot. Con los chatbots basados en modelos de lenguaje, realmente va a ser capaz de entenderlo todo, ¿no? Y este es el salto que está, ya os digo, que está muy apoyado en esa capacidad de los modelos de lenguaje de entender el lenguaje. Pero esto viene con un gran problema, y el problema aquí es que esta gran adaptabilidad a la distinta casuística viene dada porque los modelos de lenguaje son no deterministas. Es decir, ante una misma entrada al mismo sistema, al mismo algoritmo, no van a dar siempre la misma respuesta. Puede ser que semánticamente la respuesta sea equivalente, pero literalmente la respuesta va a ser distinta, ¿no? Y eso en cascada lo que hace es que los agentes se puedan adaptar a todos estos distintos problemas, pero a la vez que se van adaptando, es posible que se vayan desviando del objetivo principal, ¿vale? Del objetivo que tenías inicialmente, o empiezas a tener simplemente resultados no esperados que se están yendo al menos de lo que uno tenía en mente, en la cabeza cuando plantea ese objetivo, ¿no? Entonces, esto hace que, como pasaba con las escobas, esto en fantasía, ¿no? Bueno, en fantasía, se me ha ido el nombre, lo del brujo, el aprendiz de brujo, perdón. Como pasa con esas, de repente tú tienes una intención de algo, pero pierdes el control de exactamente lo que está pasando con el sistema. Lo, lo que a mí me parece tremendamente curioso y tiene mucho que ver con cómo se diseñan, cuál es el cambio de diseño que hay en estos sistemas, es que la forma de añadir más control a un sistema de agentes es añadir más agentes. Más agentes precisamente con roles de control, de verificación, de validación de qué es lo que está pasando. Agentes que tienen el rol de que si algo se está desviando del objetivo inicial, poder llevar de nuevo el control al objetivo inicial, ¿no? Y es bastante curioso. A mí ahora me pasa mucho que diseñando distintos procesos, en cuanto piensas, vale, y luego esto ya lo hace una persona, inmediatamente pienso, bueno, lo hace una persona o lo hace un grupo de agentes más, ¿no? O sea, bueno, es bastante curioso cómo va cambiando todo eso. Entonces, lo que vamos teniendo es que aparecen varias soluciones que plantean distintos fabricantes. En general, todos van muy de la mano, pero os voy poniendo algún ejemplo solo para aterrizarlo, pero realmente el fabricante en general me da un poco igual. Y aparece todo lo que se llama Deep Research. Deep Research es un sistema de agentes. O sea, Deep Research lo que hace es que tú le pides un informe, en este caso le está pidiendo un informe sobre un análisis comparativo de los sistemas de los ecosistemas de inteligencia artificial. Le pides ese informe y después de 10, 15, 20 minutos te da un informe bastante elaborado, además con referencias de la web, de referencias externas, pues de 15, 20 páginas, que en general está bastante bien.
que no digo que sea definitivo, que sea para, por ejemplo, para entregar a un cliente o algo así, o para publicar, pero es un informe que está bastante bien, que quita bastante de trabajo si tienes que hacer un estudio de ese tema, ¿no? Pero fijaos que este sistema de agentes está especializado en crear esos informes, ¿no? Esos informes de investigación o estudios, ese tipo de documentos. Después de esto, lo que empieza a salir es el modo agente. Y el modo agente es mucho más generalista. Tú le pides algo y es capaz de crear una hoja Excel, de ir buscando en Internet distintos valores para ir completando, hacer cálculos. O sea, algo que un modelo de lenguaje no es capaz de responder ante una pregunta, ante una petición de un prompt, ¿no? Sino que son un montón de tareas, requiere que se haga un montón de cosas. Y en este punto es en donde estaría el estado del arte ahora, ¿no? De qué es lo que tenemos disponible, que es un modo agente que incluso, bueno, o sea, que puede llegar a acceder dentro de un sandbox a distintas aplicaciones, ejecutar código, pueden hacer muchas cosas. Y de nuevo, igual que pasa con el Deep Research, ya no es digamos que tenemos tres niveles, ¿no? Tenemos el nivel de los modelos conversadores, que les pregunto algo y me responden instantáneamente, de los modelos razonadores en los que les planteo algo y tardan 15, 20, un minuto, o sea, 20 segundos, un minuto en responder. Y luego está estos modos agentes, tanto el de Deep Research como este del modo agente, en el que a lo mejor tardan 10 minutos, 15 minutos, le empiezan a llamar que es un modo de trabajo asíncrono y lo dejo trabajando y luego tengo el resultado, ¿no? Y se empieza a parecer más no a estar con una herramienta al lado, sino se empieza a parecer más a la metáfora a la analogía, que tengo una persona, le pido algo, tarda el tiempo que sea y luego me viene con el resultado, ¿vale? Ahora, ¿qué impacto tiene todo esto? ¿Qué impacto puede tener todo esto de aquí en adelante? Pues para ir con esto, me voy un poquillo para atrás, ¿vale? Porque me parece que sí que es importante coger qué es lo que ha ido pasando para, para entender qué es lo que está pasando ahora y qué implicaciones puede tener, ¿no? Entonces, cuando se empieza a aparecer todo lo que es esta era de la digitalización, ¿no? Empezamos en los años 40, entre 40 y 50, sobre todo fruto de la Segunda Guerra Mundial, se hace una gran inversión y aparecen los primeros ordenadores, ¿no? Esos primeros ordenadores, como puede ser el ENIAC, um, tenían una configuración física para realizar lo que tuvieran que hacer. Si era hacer cálculos para el censo, si era hacer cálculos eh, para la balística de los proyectiles, cuando tenías que cambiar de uno a otro, físicamente tenías que reconstruir el ordenador y recablear distintas etapas. Podemos decir que en ese momento el concepto del software, que todavía no existía, estaba integrado dentro del hardware, formaba parte del hardware. De alguna manera era una programación o preprogramación física. Y de ahí sale, ya incluso basado o sea, la inspiración de esto es anterior, ¿no? Y tiene que ver con el siglo XIX, con los telares de Jacquard y aparecen lo que son las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, que podríamos decir que es un proto-software, es un primer software, no es un software como tal, pero sí que es la primera materialización de esa separación entre lo que es el hardware del ordenador y un conjunto de tarjetas que lo que tienen es cuál es el propósito de ese ordenador, ¿no? Y si cambias las tarjetas, el ordenador, sin cambiar físicamente el ordenador, esto es un gran avance en ese momento, ese ordenador va a hacer otra cosa. Luego, y de aquí ya aparece el software propiamente dicho, es decir,
el código. Esto está Grace Hopper, en esta parte está también todo lo que es la arquitectura von Neumann, que empieza a separar las distintas piezas que componen un ordenador, o sea, la memoria, el procesamiento, y entonces aparece el software, como decía, propiamente dicho. Este es, bueno, esto es un pantallazo de COBOL, que ahí está muy involucrada Grace Hopper, era una militar programadora. Y este modelo, que ya venimos de los años 60 para acá, ha ido evolucionando, por supuesto, y ha evolucionado mucho. Hemos tenido distintas herramientas, distintos lenguajes, distintos tipos de arquitectura, eh, incluso aparecen distintos paradigmas de programación, aparece la orientación a objetos, aparecen muchas cosas, ¿no? Pero realmente no ha cambiado tanto en estos 60, 70 años, porque lo que seguimos es trabajando de una forma bastante similar alrededor del código, del código fuente. Seguimos, y aun cambiando los métodos de trabajo, pero seguimos haciendo un análisis, un diseño, una programación, unas pruebas, un mantenimiento, y seguimos estando muy centrados en esa creación del código, que aunque se ha avanzado mucho en conceptos de ingeniería de software, no deja de ser una creación artesanal de un código que, aunque también se ha acercado mucho a lo que entendemos las personas, pero de un código que está diseñado para que lo entiendan las máquinas, ¿vale? Y en ese momento estamos. Y en este punto estamos ahora. Ahora, con la aparición del software como tal, lo que viene es la posibilidad de crear productos o servicios que tienen una característica fundamental, que es que te permite crear un producto cuyo coste marginal puede ser cero, puede tender a cero, ¿no? Con esto me refiero que a mí me costará lo que me cueste hacer la primera versión de mi software, pero si soy capaz de venderlo una y otra vez con esa copia digital que tiene, con todas las características que tiene el software, el, el vender una copia o vender 100 millones de copias me va a costar lo mismo, o al menos la tendencia es que el coste marginal cueste lo mismo, ¿no? Entonces, alrededor de estos beneficios que da o estas características que da el software, hemos vivido tres etapas, o hemos vivido dos y estamos empezando la tercera, de digitalización, ¿vale? O de transformación digital, si queréis. La primera tiene que ver en los años, sobre todo años 80, años 90, sobre todo alrededor de Microsoft, que es realmente el que inicia toda esta parte de comercialización del software, pero también podéis pensar en Oracle, podéis pensar en SAP, podéis pensar en muchos otros. Esto lo que da lugar es a la posibilidad de digitalizar activos físicos. Ahí podéis pensar en la fotografía, ¿no? Cómo se digitaliza el concepto de fotografía, que era un activo físico basado en un carrete fotográfico. Podéis pensar en las enciclopedias, cómo de tener enciclopedias físicas pasamos a Encarta, que empieza a estar digitalizado, aunque tiene un soporte físico en un CD, ¿no? Para poderlo transportar. Pero empieza por ahí y luego acaba en una Wikipedia. Hay muchísimos ejemplos de digitalización. Eso ya os digo que es una etapa que pasa sobre todo en los 80 y en los 90, y en las empresas se empieza a digitalizar pues, las bases de datos, o sea, por ejemplo, dónde están guardados los clientes, cómo se lleva la contabilidad, todo eso que estaba en papel se empieza a digitalizar con distintas bases de datos. Hay una segunda etapa, que es a la que normalmente se la ha llamado transformación digital, pero realmente es la segunda, que tiene que ver con la aparición de Internet y cómo se digitaliza lo que tiene que ver con la localización, tanto para llegar a los usuarios, a los clientes, como en el caso de que el activo físico se haya digitalizado, como podría ser la fotografía, también para entregar, ¿no? O los libros. Está el libro físico, llegó al cliente, que sería el caso de Amazon, y te lo envío por correo. Pero una vez que el libro también se digitaliza,
también te hago la entrega a través de Internet, ¿no? Y esto da lugar a otra digitalización muy fuerte que ocurre en los 2000, en los 2010, y ahí está claro, ¿no? Google, Amazon, Netflix, si queréis, para distintos sectores. Y ahora estaríamos en una tercera fase de digitalización que, que de ocurrir viene muy marcada por la inteligencia artificial, por todas las capacidades que tiene todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a la hora de realizar tareas para las que nosotros necesitamos inteligencia. Y eso no quiere decir que el sistema sea inteligente. Quiere decir que es capaz de automatizar algo para lo que nosotros necesitamos inteligencia para conseguir hacerlo. Como puede ser el ajedrez, o sea, jugar al ajedrez, puede ser pintar un cuadro o puede ser conducir un coche. Son distintas tareas que empezamos a poder realizar con sistemas de software, ¿no? Así que hemos tenido esta evolución en distintas fases de digitalización con los primeros ordenadores, con el software, simplemente en el momento que aparece el software, Internet, y ahora estaríamos en la parte de inteligencia artificial. Ahora, cuando mezclamos la parte de los agentes autónomos con toda esta evolución, sí que entramos, o sí que puede ser que entremos, aquí empiezo a hablar de futuro y es todo en condicional, ¿vale? Sí es posible que estemos entrando en una fase en la que esta última transformación de la inteligencia artificial pasa a otro nivel. En este otro nivel lo que ocurre es que el código software, el código fuente, en vez de ser el centro, pasa a ser un subproducto. Pasa a ser un subproducto porque yo ya no estoy centrado en el código tal cual, sino que el código está ahí, pero por una necesidad técnica, pero en lo que me estoy manejando es en estos sistemas de agentes. Puede ser algo en la línea de low code, no code. Yo creo que conceptualmente es totalmente distinto, ¿vale? Bueno, si se amplía mucho el concepto podría ser, pero es radicalmente distinto y entro en casos en los que ya no me muevo tanto en hacer un producto de software como en diseñar un servicio. Y este movimiento es bastante importante, ¿no? De alguna manera se puede decir que el software se digitaliza a sí mismo. Y este concepto viene, software punto uno, o sea, software 1.0 es el que nos referimos a eso, al software que es este que os decía, el que es artesanal y que es determinista, el que hacemos ahí a mano y está todo el código, lo ejecutamos y siempre que lo ejecutamos, cuando está libre de errores, pues realiza la misma función. Bueno, y si tiene errores también, o sea, simplemente funciona mal, pero siempre lo va a realizar de la misma manera. Luego aparece que esto lo acuña Carpazzi, ¿no? Y el 3.0 también, lo que es el software 2.0, que es el que se basa en todo lo que tiene que ver con Machine Learning. El que es predictivo, se basa en estadística y el software en sí mismo es probabilístico. Y ahora estamos en el punto de que quizá sea posible hacer un software, que también Carpazzi le llama 3.0, que sea intencional, porque yo lo que le digo es cuál es la intención que tiene que tener, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tiene que tener ese software, y el software es adaptativo, es decir, teniendo en cuenta ese objetivo es capaz de adaptarse a los distintos problemas y a la variabilidad que hay de los problemas. Y este cambio sí que se podría decir que es un cambio de paradigma en cuanto a cómo funciona. Porque cuando aparece el software 2.0, realmente el software 2.0 depende del software 1.0. Cuando tú haces algo que predice cuál es el precio de compraventa de un coche o un recomendador o incluso el software que hay en un coche autónomo que va prediciendo cuál es la siguiente mejor acción y tal, realmente hay un software 1.0 que es el que lo controla todo y utiliza ese software 2.0, lo que tiene que ver con Machine Learning, como una herramienta más. En cambio, cuando pasamos al software 3.0, el software 3.0, el que está basado en agentes autónomos, ese sí lo controla todo. Ese tiene como herramientas
puede tener cosas de software 1.0, como por ejemplo una calculadora, o puede tener como herramienta cosas de software 2.0, como por ejemplo, yo qué sé, un modelo que te diga cuál es el precio de compraventa de un coche, de una casa, cualquier cosa de estas, ¿no? Y le dé esa función. Pero no hay nada por encima del software 3.0. Y esto creo que sí que puede ser un cambio radical, que a lo que va es, o a lo que puede ir, es que modifique sustancialmente todo el mercado del software. Lo que estamos llamando software como servicio, que alguien te da un CRM, te da un sistema de contabilidad a través de la web, tú accedes, pagas por una suscripción y tal, pase a ser servicio como software. Servicio como software en el que yo ya no te doy un programa de contabilidad, lo que te doy es un contable. Yo ya no te doy un software relacionado con jurisdicción, con búsqueda de jurisprudencia, tal, lo que te doy es un abogado. Y, por supuesto, con limitados en cosas de lo que hace un abogado persona, pero más en la línea de decirte, yo te voy a dar un conjunto de agentes autónomos que resuelven el servicio que da un abogado con esa capacidad de agencia, ¿vale? Y esto sí que puede ser un cambio bastante radical en lo que tenemos ahora, ¿no? Y esto incluso nos lleva a lo que se llama cuarta revolución industrial y, y nos trae cosas como si es posible que por primera vez una tecnología, más que medio de producción, pase a ser fuerza de trabajo. O sea, se puede decir que es fuerza de trabajo, que es más equivalente a fuerza de trabajo virtual, pero que es el que realiza el trabajo y no es una herramienta sin más del que está realizando el trabajo, ¿no? Y el movimiento potencial, y esto no estoy diciendo que sea ahora, digo que es algo que puede ser una de las tendencias de los caminos hacia los que vamos, es bastante fuerte, ¿vale? Entonces, ahora, perdonadme el salto, pero quiero volver al tema del software, al tema vale, pero ahora esto, ¿cómo se aterriza? ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy ah, con el software en sí mismo? Es decir, en la profesión de crear software, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es un término que ha sonado mucho, que casualmente también es Carpacci el que acuña el término, que es vibe coding. Yo lo único con vibe coding es que creo que a veces se entiende mal. Yo tengo ubicado vibe coding en el mismo, aquí sí, en el mismo entorno donde está el low code y el no code. Muchísimo más potente, por supuesto, y con mucho más recorrido hacia adelante. Pero no deja de ser eso. Es decir, es muy útil, te permite resolver cosas muy rápido, hacer una maqueta, hacer una prueba de concepto o incluso un MVP, un piloto, o una herramienta ya funcionando, pero una herramienta sencilla. eh, pero creo que no llega a todo lo que uno requiere en el desarrollo de software profesional, o sea, en el software de empresa, de grandes empresas, y tiene ciertas limitaciones. Cualquiera que sabe programar y ha utilizado bytecoding, enseguida se da cuenta de que hay ciertas cosas a las que no llega, ¿no? Y alguien que no sabe programar y utiliza bytecoding se da cuenta de que de repente hay cosas que se queda atascado, que no puede avanzar y tal, aunque le haya permitido llegar a un sitio que era impensable llegar hace 2 años atrás, ¿eh? O sea, no estoy quitando el mérito, simplemente que hay un punto en el que herramientas como Lovable o N8N y tal no llegan más y ahí está. Y entonces, ahí tenemos que esto de exponencial programming sí que lo acuñamos nosotros, pero era porque no había nombre para esto, ¿no? Y entonces, cómo un desarrollador profesional, cómo evoluciona su trabajo, su profesión, para poder utilizar los modelos de lenguaje dentro de todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces aparecen muchas herramientas. O sea, desde esa perspectiva son todas equivalentes, ¿vale? Copilot, Cursor o Codasys, Winsource, cualquier otra. Hay varias, hay unas cuantas más y es normal, pero suelen salir muchas, ¿vale? Pero es cómo te va dando esas herramientas, en este caso sí herramientas, para avanzar. Entonces, vamos teniendo que van avanzando y todas tienen muy parecido, ¿eh? Desde un modo chat, que sería algo muy parecido a, le pido algo
a un modelo de lenguaje, a Gemini, a ChatGPT, a Claude, le pido algo, copio, pego, me lo traigo al lenguaje simplemente integrado en el IDE, en la herramienta de desarrollo. Cómo empieza a salir la posibilidad del tab, que sería como un IntelliSense muy, muy avanzado, y de repente le voy a dar al tab y me sugiere, ¿no? Me sugiere todo lo que va a escribir, le doy al tab y lo completa. Aparece también el modo edit, en el que se integra ese chat con mi código y me muestra los div, ¿no? Qué es lo que va a eliminar en rojo, qué es lo que va a poner nuevo en verde, y gano mucha productividad de lo que sería copiar y pegar, porque a veces es muy confuso qué es lo que tienes que borrar, se te lía bastante el código de esa forma. Y aparece el modo agente. El modo agente integrado dentro del IDE, en el que le pido algo y es capaz de modificar varios archivos, incluso crear estructuras de directorios, integrarse en repositorios de código, en Git, o sea, vía Git. Y esto todo dentro de la herramienta. Y de repente todo eso avanza, pues, más o menos en estos 2 años, tres últimos años, avanza rápidamente y seguramente seguirá avanzando. ¿En qué punto se está ahora? En el punto que se está ahora es en que aparecen varios agentes de código asíncronos. Eh, y ahí, o sea, Google tiene el de Jules, OpenAI Codex, el Claude tiene Code y GitHub tiene Spark. Estos son en los que le pides algo y, de nuevo, tardando 10, 15 minutos, incluso mucho más tiempo, van resolviendo eso. Le puedes pedir una aplicación entera, le puedes pedir eh, cosas que antes no se podía. Esto es un ejemplo esto creo que es de Cloud Code, sí, ¿no? En el que le estoy diciendo, oye, ¿me puedes explicar este repositorio, qué es lo que hace? Y entonces esto es algo que no se resuelve con un prompt. Es curiosamente una herramienta que hicimos nosotros hace 2 años, que se llamaba Codeas, para resolver esto, y ya está, y aprendimos mucho por el camino. Eh, pero se basa ya en agentes autónomos, ¿no? Con un nivel bastante más alto. Empiezan a trabajar y de repente te dan el resultado de qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, nosotros en Diverger, lo que hemos estado haciendo este tiempo es tener mucho foco en lo que llamamos exponencial programming, o sea, en ir explorando tanto cómo, desde un punto de vista individual, puede afectar a la profesión, y cómo cada uno de los profesionales, de los programadores, de los que están alrededor del desarrollo de código, debe de ir cambiando la forma en la que utiliza las herramientas, el tipo de cosas que hace, e incluso a veces el orden en el que las hace, su propio método de trabajo individual, también desde el punto de vista colectivo de equipos. Y hemos ido también desarrollando distintas herramientas en paralelo, ¿no? Igual que os comentaba que habíamos desarrollado esto en su momento, para generar documentación técnica de arquitectura de un repositorio, y da igual el lenguaje, da igual la estructura, o sea, da igual todo, y al final te genera una documentación de arquitectura que explica ese código. Pues ahora nos hemos ido de distintas situaciones creando sistemas o soluciones basadas en agentes autónomos para resolver determinadas circunstancias. Entonces, todo el hilo de estos seminarios, webinars, sesiones, va alrededor de ir profundizando en determinados sistemas de agentes, soluciones basadas en sistemas de agentes que tenemos ahora. Es posible que según avancemos vayamos apareciendo con nuevas, alrededor de estos tres aspectos que están muy vinculados, ¿no? Uno tiene que ver con la migración de código, que esto es pasar, por ejemplo, de PLSQL a Java, de COBOL a .NET, de cualquier migración de lo que llamamos legacy, el hacer esa migración de forma autónoma y desasistida.
Lo que es un problema recurrente en distintos sistemas, ya sistemas actuales, que es todo lo que es el mantenimiento de ese sistema, reduciendo deuda técnica. Y deuda técnica en dos sentidos. El primero tiene que ver con la propia actualización del sistema en cuanto a las librerías, por ejemplo, las versiones de las librerías. Es algo que solo por vivir se va desactualizando porque aparecen nuevas versiones de librerías, algunas tienen vulnerabilidades, las antiguas, y entonces hay que actualizar esas versiones. Esto pasaba mucho en Java, en Node, en Python, bueno, al final acaba pasando en todo, siempre que el sistema no sea cerrado y utilices librerías públicas, va a pasar en todos. Y además es un trabajo, es bastante pesado el realizar eso, ¿no? Entonces, un sistema que actualiza las librerías a distintas versiones. Si lo que hay que actualizar es, por ejemplo, la versión de Java o una librería que es estructural, o sea, que es el framework, está más cerca de migración de código que de actualización, ¿no? Por eso lo tenemos ahí separado y puesto en medio. Y luego lo que es deuda técnica, todo lo que resulta de, por ejemplo, de análisis de código estático, incidencias que requieren refactorización, que hay de buenas prácticas, de todo eso. Un caso típico sería lo que te da SonarQube, ¿no? Las incidencias que te da SonarQube, pues lo mismo, un sistema de agentes que van cogiendo esas incidencias y las corrigen y acaban dejando un PR en el repositorio y listo, ¿vale? Así que hasta aquí la sesión. Tenemos ahora un rato para preguntas. O sea, veo que...